Hoy nos metemos en un tema que, para cualquiera que críe gatos, es sinónimo de ansiedad pura. Uf, sí. Ese silencio, esa espera tensa, con una gata que ya ha cumplido el tiempo y nada, el parto no arranca. O arranca y se para. Eso es casi peor. Nace uno, quizá dos, y de repente silencio, como si el motor se apagara sin más. Para analizar esto tenemos un informe técnico súper detallado sobre la inercia uterina en gatas y, ojo, que es la causa número uno de partos difíciles. La número uno, sí. Así que hoy vamos a desgranar qué es, por qué pasa y, sobre todo, cómo ha cambiado el tratamiento, de un enfoque de fuerza bruta a algo mucho, mucho más sutil. Es que has usado la palabra perfecta, silencio, porque es un problema silencioso. No es algo dramático, no ves un gatito atascado, no hay gritos, solo hay una calma que no es normal, una calma muy inquietante. Es muy peligrosa. Los datos que manejamos son claros, ¿eh? Entre el 60 y el 70% de todas las distocias de los partos con problemas en gatas son por esto. Es una barbaridad. El problema es que, como no es algo escandaloso, la gente espera. Y en un parto, el tiempo lo es todo. Cada hora que pasa con ese útero parado, las posibilidades de los cachorros caen en picado. Esto no es solo para veterinarios, es vital para cualquier criador. Totalmente. De acuerdo, pues vamos a meternos en faena. El informe ya de entrada traza una línea muy clara. Inercia primaria e inercia secundaria. Suena muy técnico, pero insiste en que entender la diferencia es crucial. ¿Por qué es tan importante separarlas antes de hacer nada? Pues porque son dos problemas totalmente distintos. Y las soluciones son casi opuestas. Si los confundes, puedes provocar un desastre. Ah, vale. La inercia primaria es un fallo de arranque. El motor no se enciende. El camino está libre, no hay nada que obstruya, pero el músculo del útero, por lo que sea, no empieza a contraerse. O no tiene fuerza. No arranca. Exacto. Y puede ser completa, que es la que desespera a cualquiera. La gata llega al día 68, 69 y nada. Cero. O puede ser parcial, que es más liosa. Empieza el parto, nace un gatito, puede que dos, y de repente, ¡pum!, el útero se apaga. Se queda sin fuelle y se para todo. O sea que el útero, sin más, se rinde. Suena rarísimo. En un proceso tan básico, tan biológico como un parto, ¿qué puede fallar para que el sistema ni siquiera lo intente con fuerza? Pues ahí es donde el informe nos mete en factores que son fascinantes, a veces hasta paradójicos. El primero es pura mecánica. Lo podríamos llamar la paradoja del tamaño de la camada. La paradoja. Sí, si la camada es muy grande, el útero está tan estirado, tan distendido, que las fibras del músculo pierden tono. Es como una goma elástica que estiras demasiado y se da de sí. Ya no tiene fuerza para volver a su sitio. Pierde la capacidad de contraerse. Eso es. Pero, y aquí viene lo curioso, si la camada es muy pequeña, por ejemplo un solo gatito, pasa lo contrario. No hay suficiente estiramiento de las paredes del útero para mandar la señal al cerebro de que estamos listos. ¿No hay estímulo suficiente? Ni mecánico, ni hormonal, porque no hay suficiente masa fetal produciendo las hormonas que inician todo. Es un problema de demasiado o demasiado poco. Como el cuento de Ricitos de Oro. Necesita la cantidad justa. Es increíble que algo tan vital sea tan sensible. Y es solo un tema mecánico y hormonal. No, ¿qué va? Aquí entra la bioquímica. El informe lo llama el combustible invisible, el calcio. El calcio iónico, en concreto. Ah, el calcio. Toda contracción muscular cualquiera depende del calcio. El informe habla de hipocalcemia subclínica. Esto significa que la gata no está tan baja de calcio como para tener convulsiones, lo que sería una eclampsia. Pero Tiene lo justo para que el útero no tenga fuerza. exacto. Es como intentar correr una maratón sin hidratos. El músculo quiere, pero es que no puede. Y luego está el factor que a mí me parece el más sorprendente. La inercia psicógena. El estrés, Esto me interesa muchísimo. que el estado de ánimo de la gata puede literalmente parar el parto, de forma directa y medible. Imagina una gata primeriza. Está nerviosa, el entorno no le parece seguro, hay ruido, gente que no conoce, otros animales, Se pone en modo alerta. en modo lucha o huida, y libera adrenalina. Pues bien, el informe detalla que la adrenalina se pega a los receptores de oxitocina del útero. Se acopla a ellos y literalmente los bloquea. Los bloquea. Sí. La oxitocina es la llave que arranca las contracciones.
Si los receptores están ocupados por la adrenalina, da igual cuánta oxitocina libere el cuerpo. No puede actuar. Es como echar el freno de mano bioquímico. El parto se clava. ¡Qué pasada! Eso demuestra que el entorno, la seguridad, no es un capricho, es una necesidad fisiológica. Vale, ahora entiendo la inercia primaria. Pero si ese es un fallo de arranque, la secundaria es otra cosa, ¿no? No es el motor, es quedarse sin gasolina a mitad de una batalla. Esa es la analogía perfecta. Exactamente. La inercia secundaria siempre es consecuencia de otro problema. Lo normal es una obstrucción. Un gatito atascado. Un gatito demasiado grande, mal colocado, dos que quieren salir a la vez. El útero es un músculo muy cabezota. Detecta el bloqueo y lucha. Se contrae sin parar, con toda su fuerza, para intentar sacarlo. Pero esa lucha consume una energía brutal. Claro. Quema toda la glucosa y agota todo el calcio. Y llega un punto en que el músculo simplemente se agota, se rinde. Y aquí es donde el informe lanza la advertencia más seria de todas. En mayúsculas, vamos. ¿Qué es? Que si te encuentras un útero así, agotado, y cometes el error de meterle oxitocina para darle un empujón, sin haber solucionado el atasco, estás provocando una rotura uterina. Ese músculo exhausto, al recibir esa orden artificial tan potente, no va a empujar, se va a desgarrar. Y eso es una hemorragia interna masiva, casi siempre fatal. Es, de lejos, la peor decisión que se puede tomar. Vale. Si equivocarse es tan peligroso, la presión para diagnosticar bien tiene que ser enorme. Para un criador, ¿cómo sabe cuándo la espera deja de ser normal y se convierte en una emergencia? ¿Cuáles son las banderas rojas? El documento aquí es súper específico. Establece límites de tiempo muy claros. Es una emergencia si la gestación se va a más de 68 o 70 días y no hay ni una señal de parto. Vale. También si la gata lleva más de 2 a 4 horas con contracciones que se ven, pero no nace el primer gatito. Algo va mal ahí, claramente. Otra alarma. Más de 2 horas entre un gatito y el siguiente. A veces paran a descansar, pero más de 2 horas, con la gata tranquila, sugiere que el útero se ha apagado. Y la más urgente de todas. Si ves contracciones fuertes, constantes, durante más de media hora y no sale nada, eso no es inercia. Eso es un atasco. Y si no se soluciona, acabará en inercia secundaria. Son pautas muy concretas. ¿Y hay alguna herramienta, algo que un veterinario pueda usar para confirmar que es inercia y no otra cosa? Sí, y es una maniobra elegantísima. Se llama el reflejo de Ferguson. Reflejo de Ferguson. Es un arco reflejo. En la práctica, el veterinario introduce un dedo en la vagina de la gata y presiona suavemente en el techo. Simula la presión de la cabeza de un gatito. Ah, claro. En una gata normal, eso manda una señal al cerebro que libera oxitocina y provoca una contracción abdominal, un pujo. Es un sistema que se retroalimenta. La conclusión es muy simple. Si haces la maniobra y no pasa nada, no hay respuesta. No hay respuesta, no hay pujo. Eso confirma la inercia uterina. El circuito está roto. Entendido. Vale, ya tenemos el diagnóstico. Sabemos que es una inercia primaria. Y aquí el informe se pone muy crítico con los métodos de antes. Habla de la shotgun therapy, la terapia a cañonazos, que era básicamente pinchar oxitocina y a ver qué pasa. ¿Qué propone el enfoque moderno? Propone un cambio de filosofía total. El principio es, no puedes ordenar de a un músculo que trabaje si no tiene con qué. Así que, antes de estimular, hay que nutrir. Lo llaman el triángulo terapéutico. El triángulo terapéutico. Pero antes de nada, el paso cero, que es innegociable, confirmar que no hay obstrucción, con una radiografía, una ecografía, lo que sea. Siempre. Una vez que sabes que la vía está libre, empezamos. De acuerdo. Paso cero hecho. ¿Cuál es el primer vértice de ese triángulo? El primer paso es el más suave. Se llama feathering. Es básicamente hacer el reflejo de Ferguson de forma más insistente. Estimular manualmente para que el cuerpo de la gata libere su propia oxitocina, la natural. Intentar que arranque sola. Eso es. A veces, solo con eso, el sistema despierta. Si en unos minutos no va, pasamos al paso 2. Y este es la verdadera estrella del protocolo, el gluconato de calcio, el combustible invisible. Exacto. Pero su función es doble. Y esto es lo importante.
Por un lado, sí le da al músculo la fuerza que le falta, pero por otro, y esto es clave, el calcio sensibiliza los receptores de oxitocina del útero, los prepara, los hace más receptivos. Es como si el calcio llegara y encendiera todas las luces del estadio. Así, cuando llegue la oxitocina, su efecto será mucho mayor. Es preparar el terreno. Tiene todo el sentido, pero el calcio intravenoso suena delicado. El informe avisa sobre esto, ¿verdad? Muchísimo. Es muy, muy insistente. Es una herramienta potente pero peligrosa. La vía ideal es intravenosa, muy lenta, monitorizando el corazón, en una clínica. Y advierte muy seriamente contra la vía subcutánea, bajo la piel. El calcio es muy irritante y puede causar una necrosis de la piel terrible, una cosa que llaman calcinosis cutis. Es un detalle de seguridad vital. O sea que eso solo en el veterinario. Siempre. Y solo cuando hemos repuesto el calcio y preparado los receptores. Pasamos al tercer vértice. La oxitocina. Y aquí viene el gran cambio del que hablas. Es el día y la noche. Se abandona la idea de las dosis altas. Ahora sabemos que esas dosis a lo bestia provocan tetania uterina. ¿Tetania? Es una contracción tan fuerte y sostenida que no sirve para empujar. Al revés. El útero se convierte en un puño de hierro que estrangula a los fetos, corta el riego sanguíneo de las placentas y los deja sin oxígeno. Es malísimo. El nuevo estándar es la precisión. Microdosis. ¿Cómo de micro? Hablamos de 0,25 a 0,5 unidades internacionales. Para toda la gata. Es una cantidad minúscula. Se mide con jeringa de insulina, para ser exactos. O sea, en lugar de un martillo, un bisturí. Esa es la idea. Una dosis pequeña, una contracción normal, efectiva, y se puede repetir cada 20 o 30 minutos. Si la gata está agotada, se puede añadir glucosa para darle energía. Y aquí el informe establece su regla de oro. A ver. Si después del calcio y de 2 o 3 de estas microdosis, en 45 o 60 minutos, no hay un progreso claro, se para. La decisión es cesárea. Insistir más es entrar en una zona de mucho riesgo. Los consejos a criadores. Hay uno que me ha parecido, que va en contra de toda lógica. La paradoja del calcio. Sin duda. Es el punto que más choca. Y es un error muy común, hecho con toda la buena intención del mundo, ¿eh? ¿Cuál es el error? Dar suplementos de calcio a la rata durante las últimas semanas de gestación. La lógica parece aplastante. La preparo, le lleno los depósitos para el parto. Pues el informe explica que eso es contraproducente. Espera. Me estás diciendo que darle calcio antes es malo. Pero si parece lo más lógico. Pues sí. Es contraintuitivo total, pero la fisiología es así de curiosa. Te explico. El cuerpo tiene su propio sistema para gestionar el calcio, que son las glándulas paratiroides. Vale. Si el calcio en sangre baja, estas glándulas se activan y sacan calcio de los huesos. Si tú le das calcio extra en la comida todos los días, los niveles en sangre siempre están altos. Y las glándulas paratiroides, pues se vuelven vagas. Se duermen. Ah. El sistema se atrofia. Y entonces llega el parto, que es una demanda masiva y repentina de calcio, y el sistema, que ha estado de vacaciones, no es capaz de responder a tiempo. Y ahí tienes la hipocalcemia y la inercia. Increíble. O sea que por intentar ayudar, en realidad estás desactivando su respuesta natural. ¿Cuál es la regla correcta entonces? La que dice la fuente es clara. Nada de suplementos de calcio durante la gestación. Con una dieta de alta calidad es suficiente. El calcio como suplemento solo se da una vez que el parto ha empezado, si hace falta, o durante la lactancia, que ahí sí que hay una demanda altísima. Es una lección de fisiología brutal. ¿Menciona algo más para cerrar? Sí, dos cosas muy directas. Una, que la gata que ha tenido una inercia tiene muchas papeletas para repetir en el siguiente parto. Hay que vigilarla mucho más de cerca. Y la segunda, que es una repetición de la advertencia más grave. Nunca administrar oxitocina en casa sin un diagnóstico veterinario que haya descartado una obstrucción al 100%. Es jugar a la ruleta rusa. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con la gran idea de todo este análisis, para mí es ese cambio, de la fuerza a la sutileza. Totalmente. Hemos pasado de ver el útero como un vago al que hay que obligar a entenderlo como un sistema delicado al que hay que apoyar. El protocolo no obliga, facilita, corrige lo que le falta, calcio, glucosa, y luego le da un empujoncito. Es la diferencia entre gritarlo en motor para que arranque y, en vez de eso, asegurarse de que tiene gasolina y batería. Y que la secuencia es tan importante como los fármacos. Calcio primero para preparar,
oxitocina después, en microdosis, para estimular. El orden aquí lo cambia todo. Exacto. El diagnóstico diferencial es el pilar. La secuencia es la estrategia. Y el resultado es un parto más seguro y más cachorros vivos. Es un protocolo que salva vidas a través de la comprensión, no de la fuerza. Hay un punto que se me ha quedado grabado. Lo del estrés, la adrenalina, bloqueando la oxitocina. Y me deja con una pregunta para darle vueltas. Si el estado emocional de un animal puede tener un impacto físico tan potente, hasta el punto de paralizar un parto, ¿hasta qué punto el manejo del entorno, la calma, el silencio, darle un nido seguro, no es en realidad una herramienta clínica? Es una buena pregunta. Una intervención médica tan poderosa como una jeringuilla. Quizá, en muchos de estos casos, la medicina del comportamiento no es un extra. Quizá es la primera y más efectiva línea de prevención.